En el otoño de 1847, cuando las campanas del valle repicaban por muertos que ya nadie recordaba, una mujer cruzó el puente de piedra como si hubiera dado apenas un paseo breve, 40 años atrás. En los archivos parroquiales, su nombre aparece 2 veces. La primera, en una tinta casi borrada: hija de herrero, desaparecida en circunstancias no esclarecidas, año del Señor de 1807. La segunda, escrita con mano temblorosa y pluma distinta: regresada, nada más. El pueblo, encajado entre colinas húmedas y campos ennegrecidos por el carbón, respiraba un aire espeso de humo y resignación. Las casas de piedra, bajas e inclinadas, parecían observar o vigilar a quemado lento a aquellos que aún se atrevían a rezar. Junto a la fragua abandonada, donde el hierro solía cantar sobre el martillo, el silencio se había instalado como una maldición doméstica. Fue ahí que la vieron primero. Los testigos, un pastor de manos agrietadas, una viuda que coleccionaba escapularios, un niño que nunca llegó a aprender a leer, coinciden en un detalle imposible de ignorar. La mujer que caminó por el sendero de barro era exactamente la misma muchacha que se había perdido 4 décadas antes. La misma piel tersa, el mismo cabello oscuro, la misma mirada que parecía escuchar algo que los demás no podían oír. No traía equipaje, ningún signo de camino largo, ninguna cicatriz del tiempo, solo un vestido demasiado sencillo para tanta distancia, solo un silencio demasiado hondo para quien regresa a casa. En los corrillos, nadie se atrevía a pronunciar la palabra que ardía en la boca de todos. Sin embargo, los documentos, las cartas, los diarios ocultos en cofres de madera húmeda conservan otra palabra, escrita a medias, tachada, reescrita: bruja. Este archivo, numerado y casi olvidado, guarda los fragmentos de una vida que se dobla sobre sí misma, como si el tiempo fuera un hierro incandescente forjado por manos invisibles. Y en el centro de ese círculo permanece ella, la hija del herrero, que volvió sin haber envejecido un solo día. En el archivo municipal Legajo A17 hay una enumeración fría de oficios: molinero, carbonero, rezadora, partera, y entre ellos, herrero, Tomás, viudo, un hija. No se menciona el nombre de la muchacha, como si en aquel tiempo bastara con saber de quién era hija para conocer cuál sería su destino. El valle vivía del hierro y del frío. Al amanecer, el humo de las fraguas salía en columnas torcidas, mezclándose con la neblina que descendía de las colinas. El sonido del martillo golpeando el metal marcaba las horas con más precisión que cualquier campana. Las tablas del suelo vibraban con cada golpe. Las ventanas, enmarcadas de madera hinchada por la humedad, se estremecían como si tuvieran memoria de algo que querían olvidar. En la fragua de Tomás, el fuego no era solo trabajo, sino disciplina. El olor a hierro quemado, a carbón húmedo y sudor, impregnaban las ropas, el cabello, las manos. Su hija creció respirando ese aire pesado, observando cómo el metal rojo se dejaba dominar, cediendo a la forma impuesta por el hombre. Aprendió a distinguir el sonido exacto en que una hoja de hierro estaba lista para ser templada, el timbre agudo que anunciaba una fractura, el susurro diferente del carbón cuando el fuego pedía más aire. Algunos testimonios tardíos, un cuaderno de cuentas, una nota marginal en el libro de bautismos.
Insinúan que la muchacha pasaba demasiado tiempo sola junto al fuego, incluso cuando el padre no estaba. Sabía avivar las brasas sin chispa visible, sabía mantener el calor constante durante horas, mientras sus labios se movían en un murmullo que nadie alcanzó a registrar. No consta que hablara con nadie de su edad. Consta, eso sí, que escuchaba. El valle la conocía únicamente por su parentesco. La hija del herrero no era especialmente hermosa, dicen los registros que se atreven a hacer juicios, pero había en ella una quietud que incomodaba. Permanecía inmóvil durante largos ratos, con las manos apoyadas en el borde del yunque, los ojos fijos en la puerta abierta, como si esperara que alguien o algo cruzara el umbral en cualquier momento. A la salida de la iglesia, las mujeres la observaban pasar, con las faldas manchadas de hollín, recogiendo la orilla de la saya para que no rozara los charcos de barro. Sus pasos eran discretos, casi sin sonido sobre la madera o la tierra húmeda. El sacerdote la nombraba en sus sermones, sin nombrarla, hablando de las muchachas que debían aprender su lugar, de las manos femeninas que no debían meterse en trabajos de hombres ni en materias que no les correspondían. En un informe de 10 líneas, redactado por el alguacil años después, se menciona que la hija del herrero miraba demasiado al cielo durante las tormentas y que en ocasiones se la encontraba de pie bajo la lluvia, con el cabello pegado al rostro, los labios entreabiertos, contando los segundos entre el relámpago y el trueno. Nadie sabe quién lo contó. Nadie firmó la declaración. El interior de la fragua era su mundo. Las paredes ennegrecidas, el crujir de las vigas de madera cuando el calor subía demasiado, las chispas ascendiendo como diminutas estrellas condenadas a morir antes de tocar el techo, el golpeteo constante, el resuello del aire entrando por el fuelle, el chasquido del metal al sumergirse en agua fría. Ahí, donde otros solo veían trabajo, ella parecía ver otra cosa, algo que no cabe en las palabras de los documentos. El valle en aquellos años era un lugar cerrado sobre sí mismo, como un puño. Lo que entraba costaba que saliera, lo que salía rara vez regresaba, y sin embargo, por entonces nadie habría imaginado que la única que cruzaría la frontera del tiempo sería precisamente la hija del herrero, y fue en esos días, entre humo y hierro incandescente, cuando el destino comenzó a doblarse en silencio sobre su nombre aún no escrito. Los primeros indicios no aparecen en las actas oficiales, sino en los márgenes. Pequeñas notas, frases tachadas, observaciones que alguien escribió al final de una lista de diezmos o junto a la relación de nacidos y muertos de un año cualquiera. En un registro de daños tras una tormenta, se menciona que el rayo cayó sobre el tejado de la fragua de Tomás sin llegar a prender fuego. El escribano anota que las tejas chisporrotearon como brasas vivas sin que el incendio prosperase. No hay explicación técnica, solo la observación, seca y desnuda. Más abajo, otra mano, más temblorosa, añade entre paréntesis, la muchacha estaba dentro. El valle entero recordaba aquella noche. Los truenos se amontonaban sobre las colinas como golpes de tambor lejano, y el viento hacía chillar las contraventanas. El ganado, inquieto, mugía o pateaba el suelo de las cuadras mientras el agua descendía por las calles en hilos oscuros, arrastrando barro y ceniza. Algunas familias rezaban a oscuras, otras contaban, en silencio, el intervalo entre el relámpago y el trueno, intentando medir así la proximidad del peligro. Solo en la fragua, el fuego siguió ardiendo. Dicen los testigos tardíos que mientras todas las chimeneas del valle humeaban de forma errática, la de la herrería lo hacía con una verticalidad perfecta, como si el viento no pudiera tocarla. El resplandor, filtrándose por la rendija de la puerta, era estable, amarillo profundo, casi sereno. En el interior, la hija del herrero, sola, se mantenía junto al hogar, las manos extendidas hacia el calor, los ojos cerrados, el rostro inmóvil. No hay constancia de quemaduras. No hay mención de heridas en los informes médicos de la época. Solo el comentario de una vecina, transcrito años después.
Tenía la piel demasiado intacta para quien vivía tan cerca del fuego. Otros episodios se acumulan como ceniza en los documentos. En una relación de animales extraviados, se consigna que un caballo se negó repetidamente a cruzar frente a la fragua, encabritándose hasta romper las riendas. El dueño juró que el animal olfateaba algo invisible y caliente en el aire, algo que no estaba ni en el humo ni en el metal. El escribano incrédulo dejó sin comentario la declaración, pero la copió completa, tal vez por deber, tal vez por un vago presentimiento. Una vez, el río se desbordó después de lluvias persistentes. El agua lamió los cimientos de muchas casas, arrancó cercas y arrancó de raíz árboles jóvenes. Sin embargo, al pasar frente a la herrería, formó una curva suave, un desvío mínimo pero insistente, borrando huellas de barro y dejando en cambio un borde de piedras limpias, casi pulidas. En el inventario de daños, el alguacil anotó: la fragua indemne. No se menciona a la muchacha, pero los testimonios orales dicen que estuvo de pie en el umbral, mientras el agua pasaba, con la mirada clavada en la corriente, como si estuviera leyéndola. También hay referencias al tiempo. No al tiempo del calendario, sino al otro, más íntimo. Una mujer afirma en confesión recogida y archivada que vio a la hija del herrero 3 veces en el mismo día en lugares distintos del pueblo, separados por una distancia que habría sido imposible recorrer en tan pocas horas, dada la lluvia y el estado del terreno. Otra declara que la muchacha parecía no cansarse nunca, que después de largas jornadas de trabajo, su respiración era tan regular como el amanecer, mientras otros se doblaban por el esfuerzo. Entre las páginas de un misal antiguo se conserva una hoja suelta, sin firma. Describe una tarde de invierno en la que el sol pareció detenerse sobre el valle, demorándose más de lo habitual antes de caer detrás de las colinas. El autor dice que el aire se volvió espeso, que los sonidos se atenuaron, que incluso el repique de la campana pareció ahogarse en una distancia inusual. Al final del relato, una frase breve: ella estaba mirando al oeste, como si esperara que el día obedeciera. Nada de eso basta por sí solo para explicar lo que ocurrió después. Son fragmentos, sombras, pequeñas anomalías dispersas en papeles que huelen a humedad y tinta marchita, pero leídos en conjunto dibujan una forma tenue, una sospecha que no se atreve todavía a pronunciarse, porque fue en esos detalles, casi imperceptibles, donde el valle empezó a entender que algo, en torno a la hija del herrero, no seguía el paso común de las horas. Y aquel fue el primer murmullo de que el mundo, en torno a ella, podía doblarse sin romperse. En los documentos de aquellos años, el miedo no aparece nombrado, solo se intuye en las repeticiones, en las mismas manos que firmaban más de un testimonio, en los silencios de ciertas páginas en blanco, intercaladas en medio de listas prolijas de deudas y nacimientos. El valle comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Primero fueron los comentarios junto al pozo. Las mujeres que esperaban su turno para llenar los cubos bajaban la voz cuando la hija del herrero se acercaba. Algunas apretaban contra el pecho el rosario, otras fingían no verla, mirando fijamente su propio reflejo deformado en el agua. Nadie la llamaba por su nombre. Si lo tenía, no fue conservado. Bastaba decir ella, y el resto del fraseo se suspendía en el aire como una frase no terminada. En los registros de la parroquia hay anotaciones sobre un aumento inusual de confesiones femeninas, sin especificar el contenido. Solo en un cuaderno privado, atribuido al sacerdote de entonces, se menciona que muchas de esas confesiones incluían sueños inquietos, figuras femeninas de pie junto al yunque, manos que no se quemaban, ojos que miraban fijamente el fuego sin parpadear. Poco a poco, los infortunios cotidianos comenzaron a encadenarse con su presencia. Un lote de pan se quemó por descuido, y la panadera recordó demasiado tarde que la hija del herrero había pasado frente al horno aquella mañana, con un gesto que ella no supo interpretar. El nacimiento de un niño fue difícil, y la partera, en su fatiga, murmuró que alguien había torcido la suerte del parto.
Un hombre enfermó de repente tras una noche de lluvia, y su esposa juró que había visto a la muchacha en el camino, inmóvil, mientras él tosía barro y agua. En el archivo del alguacil se conservan notas breves, casi renuentes, sobre pequeños incidentes, herramientas que se partían sin razón aparente, braseros que se apagaban de golpe, lámparas de aceite que titilaban con violencia cuando ella cruzaba la puerta de una casa. Nada lo bastante grave para justificar una acusación formal. Nada lo bastante inocente para ser ignorado. El padre, Tomás, envejecía con rapidez. Las arrugas le surcaban el rostro como surcos de arado en tierra seca. Su espalda, antaño recta como un mástil, empezó a doblarse bajo el peso de los años y del metal. En cambio, la muchacha parecía suspendida en una edad indeterminada. Ni niña, ni plenamente mujer, permanecía en una franja estrecha de juventud que no se movía ni hacia adelante ni hacia atrás. Algunos testigos tardíos señalan que en las últimas temporadas antes de su desaparición, la diferencia entre las facciones del padre y las de la hija era casi descortés. Él, consumido por el trabajo, ella, intacta, como recién arrancada de un invierno distante. No era belleza lo que inquietaba al valle, sino la obstinación de su rostro en permanecer igual que la recordaban desde hacía demasiados años. En los sermones, la palabra orden empezó a repetirse con más frecuencia. El sacerdote hablaba del lugar de cada cosa, del pan en la mesa, del hierro en la fragua, de los muertos en sus tumbas y de los vivos en sus hogares. Hablaba también del peligro de apartarse de aquello que Dios había dispuesto. No mencionaba a la hija del herrero, pero muchas miradas se desviaban, de manera casi involuntaria, hacia el banco donde ella se sentaba, siempre en la misma esquina, siempre en la penumbra. En un acta sin fecha precisa, el escribano habla de un clima de sospecha que parece espesarse junto con las brumas del amanecer. Es una frase extraña, demasiado literaria para un documento oficial. Tal vez por eso la hoja quedó suelta, sin asignarse a ningún expediente concreto. En el margen, alguien añadió con tinta de otro tono: todo comienza con una mujer a la que se mira demasiado. El miedo no llegó de golpe, como una tormenta. Se filtró lentamente, como humedad en las paredes, de comentario en comentario, de mirada en mirada, hasta que el valle dejó de preguntarse si la muchacha era distinta y empezó a preguntarse qué precio pagaría por tolerar esa diferencia. Y fue entonces cuando el miedo dejó de ser un murmullo y se volvió costumbre, la última vez que el silencio del valle no tuvo todavía a un rostro al que culpar. En el libro de defunciones del año 1807, hay una página donde la tinta parece más pálida, como si hubiera dudado antes de fijarse en el papel. Allí se menciona una fecha sin detalles, una simple anotación al margen: acontecimiento extraordinario en la fragua de Tomás, tomado nota aparte. Esa nota aparte nunca apareció. Lo que queda son fragmentos dispersos, testimonios contradictorios, ecos de una misma noche vista desde demasiados ojos. Fue al final del verano, cuando el calor no terminaba de irse y el frío aún no se atrevía a entrar. El valle estaba fatigado. Las cosechas habían sido pobres. El hierro no se vendía como antes. Y sobre el pueblo pesaba una sensación de espera, como si algo estuviera a punto de suceder sin saber por dónde abrirse paso. Esa noche, la campana de la iglesia no sonó para el Ángelus. En una anotación breve, el sacristán escribe que la cuerda se negó a moverse, como si estuviera húmeda de un agua que no existía. En el mismo registro, alguien añade después que, al mismo tiempo, en la fragua del herrero, el fuego ardía con un resplandor inusual, visible incluso desde la ladera opuesta del valle. Varios testigos declaran, muchos años más tarde, haber escuchado el sonido del martillo contra el metal durante horas, mucho después de que las luces de las casas se apagaran. El ritmo, sin embargo, no era el habitual. No había cadencia de trabajo, sino una repetición obstinada, casi ritual, como un corazón golpeando siempre el mismo punto. Algunos juraron,
que los golpes parecían ralentizarse, ensancharse en el aire, de modo que entre uno y otro se abría un silencio demasiado largo para una distancia tan corta. En una carta nunca enviada, encontrada en el fondo de un arcón, una mujer escribe que, al mirar por la ventana, vio una luz fija, blanca y dura, en el lugar donde debería haber sido fuego. Su descripción no concuerda con ninguna de las formas habituales de la llama. No habla de rojo ni de amarillo, sino de una claridad inmóvil, cortante, que no titilaba. El padre, Tomás, fue visto por última vez al anochecer, entrando en la herrería con paso cansado. La hija iba unos pasos detrás, llevando un balde de agua. Ningún documento registra que hubiera palabras entre ellos, solo el gesto automático de cerrar la puerta, el sonido final del cerrojo encajando en su lugar. A partir de ese momento, el tiempo se desordena en los papeles. Una vecina afirma que vio a la muchacha horas después, subiendo por el sendero hacia el cementerio, con las manos vacías y el cabello suelto, como quien va a visitar una tumba que aún no existe. Un pastor asegura que la vio junto al río, al mismo tiempo, observando la corriente inmóvil, sin ondulaciones, como si el agua hubiera olvidado fluir. Un niño dice que la vio frente a la iglesia, inmóvil, mirando la cuerda de la campana que nadie podía hacer sonar. Ninguna de esas declaraciones coincide en el lugar, pero sí en una sensación. El aire, a su alrededor, parecía espeso, denso, como si hubiera detenido. Al amanecer, la herrería estaba abierta. El humo no subía ya por la chimenea. En el interior, el fuego se había extinguido por completo, pero el metal sobre el yunque permanecía tibio, como si acabara de ser golpeado. Tomás yacía en el suelo, vivo aún, pero encogido sobre sí mismo, con el cabello súbitamente blanqueado, la piel arrugada en una vejez que no le correspondía por los años contados en los registros. La hija no estaba. En el inventario de la escena, un documento incompleto, manchado en una esquina, el alguacil describe un detalle extraño. Todas las herramientas de la fragua, desde el martillo más pesado hasta los clavos más pequeños, estaban ordenadas en torno al yunque formando una especie de círculo irregular, como si hubieran sido colocadas con un cuidado no propio de la prisa ni del accidente. No hay rastro de lucha, no hay sangre, solo la ausencia. La inscripción oficial, finalmente, fue escueta: hija del herrero, desaparecida, circunstancias no esclarecidas. La palabra que el valle murmuraba no figura en ninguna parte. No se escribe, no se imprime, solo flota sobre la página en blanco que alguien dejó, deliberadamente, después de aquella anotación. Esa fue la noche en que el tiempo pareció doblarse en torno a una sola vida, y el valle comprendió, sin atreverse a decirlo, que algo se había quebrado para siempre. Y fue también la última vez que la recordaron como una muchacha, sujeta a las mismas horas que los demás. Después de la noche sin campanas, el valle despertó con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. En las actas, sin embargo, todo se registra con palabras sobrias: examen de la herrería, anotación del estado del padre, declaración de desaparición. Lo extraordinario se esconde entre líneas. Tomás no murió aquel amanecer. Vivió todavía un tiempo, aunque algunos testimonios juran que lo que quedó de él era apenas una sombra encogida en ropa de hombre. El médico del lugar, en un informe breve, habla de agotamiento extremo, envejecimiento prematuro, mirada perdida. Evita sacar conclusiones. Solo enumera síntomas. La diferencia entre padre e hija se volvió, de golpe, insoportable. Él parecía haber acumulado de una sola vez todas las décadas que a ella parecían haberle sido negadas. Donde antes había un artesano robusto, ahora había un anciano delgado, con manos que temblaban tanto que ya no podían sostener el martillo. La fragua enmudeció. El hierro comenzó a oxidarse en los estantes. El fuego que durante años había sido el corazón del valle se apagó en aquel lugar preciso, como si obedeciera una orden silenciosa. El pueblo necesitaba una explicación. No la buscó en los libros, sino en las culpas. Primero, la culpa recayó sobre el propio Tomás. En el cuaderno privado del sacerdote se lee que muchos fieles murmuraban que ningún padre puede ignorar por completo lo que ocurre bajo su techo. No lo acusaban abiertamente de nada,
pero las visitas a su casa disminuyeron. Nadie volvió a encargarle trabajos. El banco que ocupaba en la iglesia quedó vacío durante semanas, incluso cuando él aún podía andar. Algunos dijeron que era castigo por haber permitido que su hija se aproximara demasiado al fuego, al hierro, a un trabajo que no le correspondía. Otros, más discretos, insinuaban que la muchacha había ido demasiado lejos, en cosas que no se nombraban, y que el precio se había cobrado primero en el cuerpo de su padre. En el archivo del alguacil, un documento incompleto recoge el testimonio de una vecina que afirma haber visto, durante varias noches después de la desaparición, un resplandor débil en la herrería abandonada. No era la luz roja del carbón, dice, sino un claro inmóvil, como el de la luna dentro de una vasija de agua. El informe termina con una nota seca. Posible ilusión óptica. Nervios exaltados por los recientes sucesos. Mientras tanto, el valle intentaba purgarse. Se organizaron procesiones discretas, sin estandartes, a horas en que el sol estaba bajo. Las mujeres recorrieron las calles con velas encendidas, dejando cera en las esquinas, marcando con cruces de tiza ciertas puertas y ventanas. En la entrada de la herrería, alguien clavó un ramo seco de hierbas, amarrado con un cordel rojo. En ningún documento se reconoce como un rito, pero el gesto se repite en varios relatos orales, como un detalle que la memoria se niega a olvidar. Los pocos objetos personales de la muchacha, un pañuelo, un delantal viejo, un pequeño crucifijo de hierro, fueron inventariados y entregados a la parroquia para buen uso. No se sabe qué se hizo con ellos. Algunas voces sostienen que fueron enterrados en tierra bendita, otras que fueron arrojados al río, para que la corriente se los llevara lejos. Los papeles guardan silencio. La palabra que nadie quería pronunciar empezó a parecer tímida en los márgenes, en anotaciones sueltas, en cartas nunca enviadas, en confesiones copiadas a medias, nunca como acusación formal, siempre como susurro escrito. Una mujer que se queda igual mientras el mundo envejece, un padre consumido de golpe, una noche en que el fuego tomó una luz que no era suya. La lógica del valle, fatigada, encontró en eso un orden oscuro que parecía más soportable que el azar. El castigo, al final, no fue una hoguera, ni un juicio solemne, fue el olvido deliberado. La fragua fue clausurada, la casa dejada al deterioro, los niños instruidos para no jugar cerca de aquel umbral. Las historias sobre la hija del herrero se contaban en voz baja, y siempre con un añadido final, que era mejor no nombrarla, para no llamar su atención si aún estaba, de algún modo, cerca. Tomás murió al cabo de pocos años, consumido por una vejez que parecía haberle caído encima de improviso. Su entierro fue pobre y rápido. En el libro de difuntos alguien anotó después de su nombre, que el Señor ponga fin a lo que aquí comenzó. No se precisa qué fue lo que comenzó. El valle creyó entonces que había terminado con aquel asunto, que el tiempo seguiría su curso, que la extraña simetría de aquella vida cortada se disolvería con las estaciones, con las nuevas generaciones y los nuevos trabajos. Y fue la última vez que se permitieron creer que un destino podía borrarse solo con cerrar puertas y dejar que el polvo se acumulara sobre un nombre. 40 años después de la noche sin campanas, el valle era el mismo y otro. Los campos seguían respirando niebla al amanecer. El río seguía murmurando contra las piedras, pero el mundo más allá de las colinas había empezado a cambiar. Hablaban de fábricas lejanas, de nuevas máquinas, de caminos más rectos. Algunos jóvenes, tentados por noticias de ciudades distantes, se habían marchado y no habían vuelto. La herrería de Tomás, entretanto, se deshacía en su propio silencio. El techo se había hundido en una esquina, dejando entrar la lluvia sobre el yunque oxidado. Las paredes ennegrecidas, cubiertas de líquenes, parecían recordar un fuego que ya no existía. Los niños lanzaban piedras desde lejos, sin atreverse a cruzar el umbral, como si el polvo aún guardara la memoria de algo que no querían despertar. Fue en ese escenario que ella volvió a cruzar el puente de piedra. El primer testimonio lo da un pastor, ya anciano. En una declaración tomada con mano temblorosa, dice que al atardecer, cuando recogía el ganado, vio una figura femenina avanzar por el camino que viene del norte, la falda rozando el barro seco, los pasos tranquilos, la cabeza descubierta.
No había nada extraño en su forma de andar, salvo la familiaridad de su silueta. El pastor tardó unos instantes en reconocer aquello que su memoria había enterrado. El segundo testimonio procede de una viuda que vivía frente al viejo pozo. En su relato se insiste en un detalle. El rostro de la recién llegada era el mismo que ella había visto siendo niña, en la puerta de la herrería, cuando acompañaba a su madre a encargar clavos. La viuda afirma en varias ocasiones que no podía estar equivocada. Era ella, con la misma piel, los mismos ojos, la misma edad que entonces. La escribanía anotó la frase sin comentario. Un niño, nieto de aquellos que habían jugado antiguamente junto al río, declara que la mujer que cruzó la plaza no se detuvo a mirar nada nuevo. Caminó como quien sigue un mapa que no ha cambiado, aunque las casas tuvieran ahora otras tejas y otros dueños. Sus ojos pasaron sobre las fachadas, sobre los postes, sobre la iglesia ligeramente restaurada. Sin sorpresa, como si hubiera dado solo una vuelta breve y regresara al mismo punto. En los registros parroquiales, junto a la anotación antigua de desaparecida, año del Señor de 1807, aparece una segunda línea, escrita con tinta más reciente. La misma mujer, reconocida por varios, avistada de nuevo en este valle, año de 1847, regresada. No se añade explicación. No se pregunta cómo puede alguien regresar con el mismo rostro después de 40 décadas. Durante algunas semanas, su presencia fue una sombra discreta en las orillas del pueblo. La vieron de pie ante la herrería ruinosa, con la mano apoyada en el marco de la puerta como quien palpa un recuerdo. La vieron sentada en el banco de piedra del cementerio, frente a una tumba sin adornos que llevaba el nombre del herrero. La vieron junto al río, de espaldas, mirando la corriente, o en la iglesia, en el mismo banco en penumbra que había ocupado antaño, con la cabeza inclinada. Nadie la vio envejecer un solo día en aquel breve lapso. Quienes se atrevieron a aproximarse describen una sensación de distancia extraña, como si el aire se adelgazara a su alrededor, como si los sonidos se amortiguaran. No hablan de prodigios visibles ni de gestos espectaculares. Hablan, más bien, de una quietud que parecía ajena al tiempo común. Algunas mujeres afirmaron que, cuando pasaba, los relojes de pared se detenían unos instantes. No hay manera de comprobarlo. Los más jóvenes, que solo conocían la historia por historias susurradas, se inclinaban a pensar en coincidencias. Otra mujer, otra vida, un parecido exagerado por los relatos de los viejos. Los ancianos, en cambio, guardaban silencio. Para ellos no había duda. En sus ojos cansados, el rostro de la muchacha, la hija del herrero, la que había desaparecido, se sobreponía al de aquella figura intacta que cruzaba la plaza como si hubiera dejado el valle apenas la víspera. En los márgenes de un cuaderno hallado en la sacristía, alguien escribió una frase solitaria. Si el tiempo es una herrería, entonces alguien, alguna vez, aprendió a golpear el hierro sin dejarse marcar por las chispas. No se sabe quién lo escribió. No se sabe si se refería a ella. Su segundo paso por el valle fue tan silencioso como el primero. Un día simplemente dejó de ser vista. No hay registro de partida, ni de muerte, ni de entierro, ningún acta con su nombre completo. Solo el eco repetido de la misma palabra en murmuraciones prudentes. Bruja. Una palabra que incluso entonces los documentos evitaban trazar con tinta, pero que se adhería a su recuerdo como el hollín antiguo a las piedras de la herrería. Y fue la última vez que el valle la tuvo entre los vivos, o al menos entre aquellos que todavía obedecen al curso habitual de las horas. En el estante más bajo del archivo parroquial, entre legajos que nadie consulta y papeles carcomidos por la humedad, descansa una carpeta sin lomo, marcada solo con un número y una palabra: caso. No dice milagro, no dice delito, no dice bruja, solo caso. Dentro, las piezas no encajan del todo. Hay dos anotaciones oficiales con la misma mujer y fechas separadas por 40 años. Hay testimonios que la describen idéntica a sí misma, cruzando un puente que ya no debería reconocer. Hay informes médicos incompletos, declaraciones que parecen haberse detenido en medio de una frase, hojas en blanco colocadas deliberadamente tras otras llenas de detalles, como si alguien hubiese querido dejar espacio para lo que no se atrevió a escribir.
En un sobre pequeño, cosido al cartón de la carpeta, se conserva un objeto, un fragmento oscuro de hierro apenas reconocible como la mitad de un pequeño crucifijo. El inventario lo describe como resto de pertenencias de la hija del herrero, origen incierto. El metal, oxidado en casi toda su superficie, guarda todavía en un borde un brillo mínimo cuando le da la luz de lado. No hay explicación para su presencia allí, no hay firma que certifique su autenticidad, solo el peso frío en la palma de la mano. Los mapas antiguos del valle muestran aún la herrería como si siguiera activa. Los más recientes la omiten por completo. El puente, sin embargo, continúa en su lugar, con la piedra gastada por pasos que ya no se recuerdan. Algunos viejos del lugar dicen que en ciertas tardes de neblina se puede ver una figura inmóvil en medio del cruce, esperando algo que nunca termina de llegar. No hay pruebas, tampoco negaciones. En los registros oficiales, el caso se resume en 3 palabras: desaparecida, regresada, desaparecida. Nada más. Todo lo demás son conjeturas, temores heredados, historias contadas en voz baja cuando el fuego se apaga y el reloj de pared marca horas que parecen extrañas. Tal vez fue solo una coincidencia de rostros, una memoria deformada por el tiempo y por el deseo de encontrar prodigios donde solo hay vida y muerte. Tal vez hubo en aquella mujer algo que rozó los bordes de lo posible. Los documentos prudentes se limitan a sugerirlo y a callar. Lo único cierto es que, mientras existan estas páginas y ese pequeño fragmento de hierro guardado en su sobre, el valle seguirá teniendo, en algún pliegue de sus archivos, el nombre incompleto de una mujer que el tiempo no supo reclamar del todo. Y en el margen de la última hoja, casi borrada por el roce de los años, queda una línea solitaria, sin firma. Si regresara de nuevo, ¿seríamos capaces de reconocerla?